El coronavirus galopa. Diosdado Cabello y Omar Prieto dieron positivo a COVID-19. Nicolás Maduro anuncia regreso a clases virtuales el próximo 16 de septiembre. Familiares y amigos despidieron al gran Daniel Alvarado. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela. Hoy es viernes 10 de julio del año 2020. Comenzamos con las informaciones. Y es que Nicolás Maduro confirmó que Diosdado Cabello dio positivo para COVID-19. A través de un tuit colocado en su red social, Cabello informó sobre su condición de salud. Nuestra corresponsal en Caracas, Mildred Manrique, nos trae el reporte. Mildred, te escuchamos. Sí, Carla, muchísimas gracias por el contacto. 2 altos funcionarios del régimen venezolano han dado positivo a la prueba de PRC de COVID-19. La información fue confirmada por el propio Nicolás Maduro a través de una locución de radio y televisión, pero minutos antes, a través de las redes sociales, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, ya había confirmado que estaba contagiado. Lo mismo hizo el gobernador chavista del estado Zulia, Omar Prieto, de quien ya hace un par de días atrás se rumoraba que estaba aislado en un centro asistencial. Vi que el compañero Diosdado Cabello acaba de sacar un mensaje en su cuenta Twitter informando que luego de hacerse los exámenes del PCR, la prueba molecular para el COVID-19, ha dado positivo. Diosdado, toda la solidaridad de mi familia, que está Silvia y yo, estamos contigo, Diosdado, toda la solidaridad del pueblo de Venezuela, en manos de José Gregorio Hernández. Estoy seguro que con tu fortaleza moral, espiritual y la protección de nuestro santo José Gregorio Hernández, transitarás estos días de tratamiento y recuperación. Ya se encuentra en tratamiento, Diosdado, ya se encuentra descansando, está bien. Venezuela en este momento enfrenta quizás uno de los picos más altos de contagio, con una cifra de más de 8.000 pacientes y más de 70 fallecidos. Es importante resaltar en este momento también que ya falleció el primer político venezolano a causa del coronavirus, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Hernán Alemán. Se encontraba en la ciudad de Bogotá, Colombia. Estaba exiliado tras ser vinculado con la operación Gedeón. Y otra personalidad importante que acaba de fallecer a causa del COVID-19 es el sacerdote Vidal Atencio. Desde Caracas, Venezuela, Mildred Manrique. Nos preguntamos, ¿cree usted que será verdad que funcionarios chavistas tienen COVID-19? Continuamos. Con 2 alcabalas sanitarias buscan frenar los contagios de COVID-19 en el estado Vargas, donde se contabilizan hasta la fecha 161 casos positivos entre contagios importados y comunitarios, según lo declaró el epidemiólogo regional. Es un reporte de Ami Torres. Sí, gracias, Carla. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas, donde tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Julio Pacheco, epidemiólogo de la entidad, quien precisó que en el estado hay un histórico de 161 casos de COVID-19 positivos a pruebas PCR. De estos, 97 corresponden a casos importados y 64 a comunitarios. Sobre los casos importados, indicó que los países de donde han llegado con nacionales con mayor recurrencia de casos positivos son Colombia, Ecuador y Chile, mientras que de los casos comunitarios aseguró que de los 64 casos en total, solo 17 permanecen activos, afectando a 7 de las 11 parroquias de la entidad, siendo Catialamar la que acumula el mayor número con 6. Pero dejemos que sea el doctor Julio Pacheco quien nos dé los detalles acerca de los casos COVID en el estado Vargas. Hoy el estado Vargas amanece con un histórico de 161 casos con PCR realizado a través de nuestro laboratorio de referencia, que es el Instituto Nacional de Higiene. De esos 161 se distribuyen de la siguiente manera: 97 que son importados
y 64 comunitarios. De estos 64 comunitarios hay 17 que están activos. Esos 17 que están activos se representan en las siguientes parroquias: Castelamar, Urimare, Naiguatá, Maiquetía, Carlos Zulé, Caraballeda y Macuto, siendo la de mayor incidencia es Castelamar. Se han hecho varios planes de trabajo en función a hacer las pesquisas más precisas en cada uno de estos sectores. En este caso, muchos temas relevantes que hemos tenido en relación con lo que han sido los casos comunitarios activos, ya que muchos de ellos han tenido mucha relación con casos importados. Casos importados que una a su vez entran en contacto con la gente de aquí de nuestro estado y lógicamente crea una cadena de transmisión. El epidemiólogo también informó que se han instalado 2 alcabalas sanitarias para de esta forma frenar el contagio del COVID-19 en la entidad. Una instalada en el distribuidor El Trébol en la entrada del estado y otra en la entrada de Naiguatá, que además se mantiene bajo vigilancia sanitaria. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Gracias, Ami, por tu reporte. Seguimos con más información. En el informe diario que realiza la administración de Nicolás Maduro, señala que hay 5 muertes y 362 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de los cuales 279 son comunitarios y 83 son importados. Venezuela llega a 80 muertos y 8.372 contagiados, según Nicolás Maduro. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, reporta 3 fallecidos en la sala de aislamiento de COVID-19 del Hospital Central. Alerta además que mientras el poder central no sincere las cifras y permita la articulación con su gobierno, es difícil establecer acciones para contrarrestar la pandemia. Es un reporte que a esta hora nos trae Marine Glot. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, reportó 3 fallecidos en la sala de aislamiento de COVID-19 del Hospital Central. Alertó que mientras el poder central no sincere las cifras y permita la articulación con su gobierno, es difícil establecer acciones para contener la pandemia. La mandataria regional informó que 12 personas están en aislamiento en el Hospital Central, de las cuales 8 salieron positivas al COVID-19 y 4 esperan resultados, una de ellas en condiciones graves. El día de ayer fallecieron 3 pacientes que se encontraban esperando resultado de prueba PCR confirmatoria o de descarte para COVID-19. De esos 3 pacientes, de manera informal, se le hizo saber al epidemiólogo del Hospital Central de San Cristóbal que de esos 3 pacientes, 2 habían resultado positivos para COVID. Por otra parte, la gobernadora Gómez aplaudió los avances en la activación del hospital de campaña en coordinación con ACNUR, ubicado en terrenos del Hospital Central. Hoy decimos que aunque no hemos tenido el apoyo irrestricto del Ministerio de la Salud, el estado Táchira cuenta con un hospital de campaña, el primero en el país. Un ejemplo para toda Venezuela, un ejemplo para nuestra frontera que se enlaza con otros países donde el COVID ha tenido alto impacto, un ejemplo para toda la sociedad. La ayuda humanitaria se muestra en términos materiales, reales, tangibles. La gobernadora Lady Gómez reiteró que desde el Poder Central no se han enviado suficientes recursos para la inversión social en la entidad andina. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos. Enfermeros en el estado Carabobo denuncian intermitencia en la dotación de insumos y equipos de bioseguridad. Solicitan bonificaciones económicas especiales para todo el sector. El reporte lo trae a esta hora Ignacio Yaguare. La denuncia la dio a conocer el presidente del Colegio de Enfermeros en Carabobo, Julio García, quien aseguró que la dotación de equipos de protección personal es irregular en algunos centros de salud de la entidad. Y más que todo tiene que ver con la inconsistencia o la poca frecuencia que vienen llegando los equipos de protección, donde necesariamente a veces intermedia un reclamo, una denuncia, y a través de ello empiezan a aparecer los recursos, pero lamentablemente no son continuados, y por eso tenemos que seguir insistiendo que se nos informe cuáles son los equipos de protección que se encuentran con cada institución en los diferentes centros de salud. Eso es prioritario para nosotros.
García también destacó los reiterados llamados al gobierno nacional de mejorar las condiciones salariales de los enfermeros. Solicitó recursos económicos especiales que permitan paliar la crisis en medio de la pandemia. La asignación en estas circunstancias tiene que ver con que se le asigne recursos extraordinarios como han ocurrido en otras partes del mundo. A nosotros, el personal de salud, que está constantemente a las 24 horas dentro de los centros hospitalarios, ese es el planteamiento. Hemos dicho que son por lo menos $30 semanales que estamos exigiendo y insistimos que tiene que ser parte del planteamiento. Gracias, Ignacio. Nos vamos al estado Lara. Y es que la cuarentena radical ha dejado sin el servicio de transporte a la ciudad de Barquisimeto. Los usuarios deben caminar varios trayectos para poder comprar alimentos o medicamentos. Es un informe directo con nuestro corresponsal Ramón Vélez. Así es, muchísimas gracias, Carla, por el contacto. Nosotros desde el estado Lara le reportamos que desde el pasado lunes no hay sistema de transporte en la ciudad de Barquisimeto. La misma situación se repite hacia otras jurisdicciones ante el cierre de la terminal principal de la ciudad. Conversamos con algunos usuarios y esto fue lo que nos comentaron. Cuénteme exactamente cómo ha visto el transporte en Barquisimeto. Muy poco. Más bien el trabajo sí está funcionando bien. ¿Y la espera, señor? Hay 1 hora, 2 horas. Pero me vine hasta la 30 y agarré el trasvase. Es importante además mencionar, Carla, que algunos de los encuestados manifestaron que deben salir de madrugada de sus hogares a realizar diligencias personales, exponiéndose así a la delincuencia organizada en la región. Deben trabajar los taxis. Yo ando a las 5 de la mañana, me vine de las 5 de la mañana para acá, a pie. No hallé la pastilla. ¿Tenía miedo de salir de su casa a esa hora? Me vayan a atracar. Es el aporte que nosotros podemos dar a esta hora desde el occidente venezolano para Impacto Venezuela. Gracias, Ramón, por tu reporte. Continuamos con más. Familiares y colegas, amigos, le dieron el último adiós al cantante y actor venezolano Daniel Alvarado. Allí estuvo nuestro compañero Joan Camargo. Sí, Carla, gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Familiares, amigos y otros allegados acudieron este jueves al Cementerio del Este a darle el último adiós al actor y cantante Daniel Alvarado, quien falleció en horas de la mañana de este miércoles a causa de un infarto al pericardio. Desde acá pudimos recoger testimonios cargados de sentimiento, de dolor y de recuerdos increíbles de quien fue este gran actor y cantante de Venezuela. Le dejamos a ustedes parte de los testimonios recabados acá en el Cementerio del Este. Lo que más incomoda de su muerte es la manera tan repentina como llegó. Eso deja un gran vacío y quienes lo conocimos pues y nos consideramos que fuimos sus amigos y mantuvimos una amistad que alimentamos durante muchos años, pues para nosotros ha sido una gran pérdida, un dolor tremendo. En cuanto al legado de Daniel, yo creo que él como actor hay que considerarlo entre uno de los mejores de este país en todos los tiempos, deja un gran legado. País, o sea, un hombre que hacía las cosas y las hacía bien. Creo que ayer he repasado en mi memoria fundamentalmente lo que ha sido Daniel, pues un extraordinario, fundamentalmente para mí extraordinario actor. Impresionante la ductibilidad que él tenía, cómo podía hacerte personajes que iban desde un asesino a ser un tipo, eso, lo que uno llama un tipo tranquilo, apendejeado. O sea, su rango actoral era enorme. Para mí fue un gran maestro, yo tuve la oportunidad de trabajar con él en novelas y en teatro, y pues de él aprendí muchísimo, sus consejos, mira, se me parte la voz porque de verdad es un momento muy triste. Daniel era un ángel, de esos amigos de toda la vida, de esos hermanos para siempre, y que esté donde esté en el lugar, todos nos vamos a unir al final. Nos dejó el respeto, la amistad, la amabilidad, el caballero, el hombre y el padre que amo toda mi vida.
Gracias, Joan, por tu reporte. Nicolás Maduro anunció que el próximo año escolar 2020-2021 iniciará el 16 de septiembre. Hasta nuevo aviso, nada apunta a que vamos a activar las clases en las aulas. De esta manera, Maduro aseguró que se le dio cumplimiento de los contenidos y programas pedagógicos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo en medio de la pandemia del COVID-19. Médicos especialistas, epidemiólogos coinciden en señalar que la administración de Nicolás Maduro ha mentido en cuanto a las cifras de COVID-19. Nuestro corresponsal en el estado Lara, Ramón Vélez, nos presenta el siguiente reporte de las cifras de Nicolás Maduro. Han sido 16.000 pruebas rápidas para COVID-19 que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela hasta mediados del mes de mayo. Las cifras fueron reveladas en un informe presentado por la Organización de Naciones Unidas, en donde se refirieron directamente a la pandemia a nivel mundial por el coronavirus. El equipo de Impacto Venezuela conversó con médicos venezolanos quienes destacan que desconfían de los números de contagios anunciados por funcionarios del gobierno de Maduro. En Venezuela se han ocultado cifras que ahora quedan descubiertas y bajo las directrices de la Organización Panamericana de la Salud. Los gremios y sindicatos del sector salud en el estado Lara y a nivel nacional continuamos en pie de lucha y demostrándole a los larenses, a los venezolanos, que hay que preservar las medidas de distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos con abundante agua y jabón y, por supuesto, evitar las concentraciones o aglomeraciones. Pero mientras el gobierno de Maduro continúa recibiendo a connacionales que se han visto afectados por la pandemia, el gremio médico teme a los contagios que puedan registrarse, pues desde este sector se critica que desde el Ministerio de Salud venezolano se han dado todos los recursos a los hospitales centinelas que atienden a la pandemia. En este caso, son centros de diagnósticos integrales de la misión cubana. Conversamos también con la representante del Colegio de Enfermeras en el estado Lara, quien hacía mención de que en los centros públicos el personal de salud no estaba recibiendo directamente la dotación para enfrentar la pandemia del COVID-19. Veamos parte de lo que fueron sus declaraciones. Le hemos siempre solicitado a las autoridades que nos equipen con tapabocas, los guantes, los cubrebotas, las batas, el material como tal para atender este tipo de pacientes, ya casos confirmados. Pero el gremio médico en Venezuela también hizo un llamado de atención debido a la propagación de los casos y también por el contagio que han tenido algunos de sus compañeros por contactos comunitarios. Ante este panorama, dicen que han sido criticados por el vicepresidente de comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien los ha regañado por no tener los kits de bioseguridad para laborar en los centros de salud. Ante esto, los galenos así responden al funcionario de Maduro. Como dice que nosotros los médicos somos los responsables de que haya una propagación del COVID, porque nosotros no estamos utilizando nuestras vestimentas de bioseguridad, cuando eso no es así. Dicen, todavía no sé si será cierto, que los puros que están adecuados para eso son los centros centinela. Nosotros no hemos visto, a nosotros no nos dejan ni siquiera acercarnos, y en nuestros hospitales no hay ninguno que haya visto ningún traje de bioseguridad. Los protocolos los seguimos entrenando, pero sin embargo no estamos adecuados, no tenemos pero ni tapabocas, no tenemos ni siquiera mascarilla, no tenemos nada. Para los galenos ha sido difícil atender la pandemia debido a lo complejo que se ha vuelto laborar en centros asistenciales públicos en Venezuela. Sus protagonistas nos lo cuentan. Nosotros exigimos a los entes rectores, ¿verdad?, a los organismos encargados de la estructura de salud que respondan
Además, vemos cómo nuestros pacientes en todo el sentido, en vez de una pandemia del COVID, se están muriendo por una pandemia de hambre, de desnutrición. Los pacientes oncológicos no tienen aquí ninguna salida. Los pacientes oncológicos no tienen radioterapia, pocas quimioterapias, y las quimioterapias las tienen que mandar a buscar fuera del país. Nosotros estamos alarmados porque hay personas que han hecho su sacrificio para hacerse sus tratamientos en la vida privada y tampoco han podido resolver porque no finalizan tratamientos porque necesitan otras fases donde el Hospital Central en algún momento de su vida los brindó. Pero hay una pregunta que el venezolano se hace y es: ¿están actualmente los centros de salud público en Venezuela aptos y equipados para enfrentar una pandemia como la que hoy se vive en más de 100 países? Esto piensa el ciudadano de a pie. No, esto se ve hoy, cada día más peor. Aquí hay que hacer los exámenes y los exámenes están carísimos. Hacemos lo posible por hacerlo, para que saquemos la persona de aquí rápido. ¿No está apto el hospital para atender casos de coronavirus? Pues no apto no se ve porque uno tiene que comprar los insumos. Si tuviera apto, tuvieran los insumos aquí y uno no correría a comprarlo, pedir, porque prácticamente no estamos trabajando. Esta es la realidad de la Venezuela que hoy enfrenta no solo una crisis económica y política, sino que poco a poco también batalla con una enfermedad silenciosa que hasta el momento ha dejado más de 2.700 contagios y 23 fallecidos. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Y Maduro vuelve a ser tendencia en redes sociales. ¿Adivinen por qué? Miren esto. Habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver qué pasa. Se acaba de lanzar un candidato independiente, un rapero, Kanye West. Se lanzó Kanye West. Candidato, vamos a ver qué pasa. Nosotros nos metemos en la política de los Estados Unidos. De esta manera nos despedimos. Hemos llegado al final de nuestra emisión de Noticias Impacto Venezuela por el día de hoy, pero antes les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Usted le da clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.